Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre maravilloso y sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Verso 20 del capítulo 17 del libro de Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué dice ahí enseguida el verso 21? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, sí, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo darán a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el nombre del Señor exaltado y que sea el nombre del Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento usted que se puso de pie, y nos vamos a gozar en la palabra del Señor. ¿Qué le parece? ¿Cómo dice el verso 21? ¿Cómo dice el verso 21? Para que todos. Ahora, ¿qué dice el verso 20? ¿Cómo dice el verso 20? Fíjense bien, porque esto es una oración del mismo Señor Jesús. Y lo que el Señor está diciendo en oración, lo que está pidiendo, lo que está rogando, es por todos los que habían creído, sus discípulos, pero por los que iban a creer por medio de ellos. Y esto abarca a todos nosotros. Y el anhelo de Dios, hermanos, es que todos seamos uno en Cristo Jesús. Óigame bien esto, porque si hay algo que espero que el Señor nos abra los ojos espirituales en esta noche, y podamos darnos cuenta de que si algo quiere Dios para aquel que ha creído en Él, es que nosotros nos mantengamos unidos. Pero analicémoslo por la palabra del Señor. Y digo que lo analicemos por la palabra del Señor. Yo quiero que por favor vaya a 1 Corintios capítulo 1 y el verso número 10. Y el Señor está rogando que todos seamos uno. Y aquí hay cosas que espero que el Señor pueda abrirnos los ojos espirituales. Y que en esta noche salgamos edificados, nos gocemos en su palabra,
pero que podamos descubrir también la artimaña del enemigo que busca cómo dividir a su iglesia, que busca cómo dividir a los hermanos. Y es tan fácil y es tan sencillo. Ya tiene Primera de Corintios capítulo 1, verso número 10. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Os ruego pues, hermanos, ¿verdad que dice así? Yo se lo estoy diciendo de acá del corazón. Os ruego pues, hermanos, por el nombre, fíjese bien lo que Pablo está haciendo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo? Que habléis todos una misma cosa. ¿Qué más sigue diciendo? Y que no haya entre vosotros divisiones. Deténgase ahí, porque esto es lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia. Y cuando él está escribiendo esto, no lo está haciendo a la ligera. Le duele el corazón tener que escribir esto. Lo podemos leer en el 2 de Corintios capítulo 7, el verso 10 o el capítulo 8, verso 10. Y lo puede ver que él dice: en mi primera carta que yo les escribí, decía, lo estaba haciendo con mi corazón comprimido aquí prácticamente, y sé que les provocó tristeza. ¿Por qué? Porque si algo quiere Satanás siempre es buscar llegar y tocar la mente de los que han creído en Cristo Jesús, y de pronto al tocar la mente tratar de meter algo en el corazón que venga y provoque que haya una división aún entre los mismos hermanos. Y son cosas, detallitos, y lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros nos mantengamos unidos, que seamos uno. Pero para ser uno, nosotros humanamente no podemos. Para ser uno necesitamos primeramente unirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores, venir a la presencia bendita del Rey, venir y meternos y buscar de su presencia, que sea Cristo en nosotros. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Es fácil. Mire, yo tengo ya algunos años caminando en el Señor, y en estos años he vivido muchas cosas. En la iglesia, si no tenemos cuidado, hay envidias. En la iglesia hay celos. ¿Sí me está comprendiendo esto? Esto es una realidad. Vea lo que dice Primera de Corintios, lo que está diciendo Pablo. Os ruego pues, hermanos, fíjese bien, por el nombre. ¿A dónde lo está llevando Pablo? Lo está llevando a Cristo. ¿Cuál es la petición o qué es lo que el Señor está pidiendo en Juan capítulo 10, verso 21? Que todos seamos unos. Pero el verso 20 dice que hay un ruego, hay una petición, hay algo que está pidiendo. Vamos una vez más al verso 20 para que vayamos viendo la palabra del Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Qué más sigue diciendo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oiga bien, el Señor está hablando de una unidad. Está diciendo que todos sean uno. ¿Y ya cómo cuesta que todos seamos uno? Cada uno de nosotros pensamos diferente. ¿Cierto o no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia interpretación de las Escrituras, y más cuando ha pasado el tiempo. Y a mí me llama la atención porque a través de los años, hoy
hay muchas iglesias, hay demasiadas iglesias. Y hay iglesias, hace rato de pronto escuchaba a un hermanito que me decía que de pronto se vino del Salvador porque allá había muchas iglesias y se encuentra acá y llega y aquí también dice que hay muchas iglesias, una en cada esquina. Y es verdad. ¿Sí me está comprendiendo? Pero la gran mayoría de esas iglesias están en cada esquina, es cierto, están hablando de Cristo, pero no están unidas. No sé si me está comprendiendo. Porque no están unidas. Porque de pronto hay hermanos que tuvieron una interpretación. Y yo quiero que vayamos comprendiendo esto, porque el ruego del Señor es que seamos uno en Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema principal que el enemigo usa? De pronto no le digo que es Satanás, somos nosotros los hombres. Pero es cierta influencia del enemigo que de pronto viene y nos habla al oído y dice: tú ya sabes mucho. Y de pronto, si es un predicador que tiene carisma con el pueblo y el pueblo le sigue, de pronto es el que le sigue del pastor y siente que el pueblo le hace caso, y viene Satanás a hablarle al oído y le dice: mira cómo te usa el Señor. Y si el predicador no está unido a Cristo, ojalá que me vaya entendiendo, llega un momento que el predicador pueda, aunque hable de Cristo, porque hermano, el que sepamos la palabra del Señor no es una garantía de que estamos unidos a Cristo. Porque podemos tener mucho conocimiento, pero nuestro corazón puede hacer que esté vacío, que no esté el Espíritu de Dios en nosotros. Y para que una iglesia esté unida, necesitamos buscar más de la presencia de Dios. Necesitamos buscar meternos a la presencia de Dios para que sea Dios haciendo la obra en nosotros y nosotros vayamos menguando y el Cristo de la gloria vaya creciendo y la gente pueda darse cuenta que hay un Dios poderoso, que hay un Dios maravilloso, que en medio de nosotros está Cristo. Yo le digo esto por experiencia personal, hermano. Pero no solamente eso, lo estamos leyendo en la palabra. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que no haya entre vosotros contiendas. Y termina diciendo que estéis perfectamente unidos. Fíjense, ya el Señor está haciendo una oración y lo que está diciendo es que todos seamos uno. Y va empezando, tenía pocos días de que la iglesia primitiva iba arrancando y ya andaban con sus cosas en la iglesia. Eso fue hace más de 2000 años, imagínense ahora. ¿Cuántas iglesias hay por todas partes? Y muchos de pronto mire, el problema, vaya por favor, para que yo quiero llevarlo por la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos va a abrir los ojos espirituales. Y al ver la palabra de Dios nos va a abrir los ojos para que nosotros no apuntemos allá, porque si apuntamos podemos cometer el mismo error. Y quiere el Señor que nosotros podamos visualizar para que tengamos cuidado y no cometer los mismos errores y mantenernos firmes, porque dice la palabra que aquel que esté firme vea que no caiga. En otras palabras, que si de pronto nos consideramos que estamos firmes,
y vemos a alguien, nosotros no cometamos el mismo error. Y la única manera que nosotros de pronto podemos mantenernos firmes, podemos mantenernos seguros, es buscando la presencia, es buscando el Espíritu, es buscar que el Espíritu de Dios nos llene a cada día, es llenarnos de la presencia de Dios para que sea Cristo y no nosotros. Mire, vaya por favor a Primera de Timoteo, capítulo 1 y el verso 6. Y en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 6 hay un problema, que en la iglesia de Éfeso está habiendo discusiones. Y estas discusiones no edificaban a la iglesia. Y no edificaban a la iglesia porque había intérpretes de la palabra del Señor que estaban causando que dentro de la misma congregación, unos, por decir un ejemplo del bautismo, unos enseñaban una cosa, otros otra cosa, y aquello ponía una división. No estaban perfectamente unidos. ¿Sí me está comprendiendo? Y esto es algo que podemos ver a la iglesia primitiva, pero en la actualidad también lo podemos visualizar. Y lo más importante es que podamos ver ¿qué es la clave? ¿Qué es lo que el Señor nos dice para que estemos perfectamente unidos? Y para estar perfectamente unidos no hay otro camino sino buscar la presencia bendita del Rey de Reyes, meternos en la presencia de Dios y que sea más el Señor y menos nosotros. ¿Ya tiene el verso 6 del capítulo 1 de Primera de Timoteo? Dice: de las cuales cosas, me corrige si me equivoco, de las cuales cosas, ¿verdad que así empieza diciendo? Desviándose algunos, se apartaron, oiga, a la vana palabrería. Y cuando está hablando de la vana palabrería, está hablando de la palabra de Dios, interpretada y vista desde el punto de vista humano. No de Dios, no de la revelación de Dios, sino la interpretación humana. Esto estaba causando problemas en la iglesia de Éfeso. Esto estaba causando que en la iglesia hubiera discusiones. Y hermanos, si hay discusiones en la iglesia, ¿será que está unida la iglesia? No, no puede estar unida si hay discusiones. ¿Sí me está comprendiendo? Y podríamos decir que es el enemigo, pero es más el hombre que no hace caso al Espíritu, porque tenemos la palabra de Dios. Y el Señor habla con nosotros, pero también el enemigo habla con nosotros. Porque de pronto si creemos que podemos un poquito manejar la Biblia y que tenemos conocimiento, y ya nos esponjamos y creemos que somos mejores porque tenemos más conocimiento, ahí es un tremendo error del que comparte la palabra. El Señor es sencillo. El verso 5 de Primera de Timoteo capítulo 1 es sencillo. Lo que dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Y mire, hermanos, antes de que nosotros viniéramos, la mayoría que viniéramos a Cristo, ¿cómo estaba nuestro corazón? ¿Estaba limpio? Si algunos llegamos con odio, algunos como yo llegamos con resentimientos que traíamos desde la niñez porque nos hicieron algo, porque de pronto yo, en el caso personal, yo venía con resentimiento con mi madre. Yo creía que mi madre no me quería, que le daba más lugar a un sobrino mío, hijo de mi hermano. Y de pronto yo es lo que pensaba, y me doy cuenta que mis demás hermanos también, mis hermanas también pensaban así de mi madre. Y salí de pronto de mi hogar más que nada por ese sentir que me hacían menos en la casa. Y en veces es la misma mente humana, no sé si me está comprendiendo, porque el amor de una madre es el amor de una madre.
Hoy ha entendido, pero no fue hasta que vino Cristo. Antes en mi carne yo pensaba las cosas de una manera, interpretaba las cosas de una manera, pero ya cuando vino Cristo, el Señor me abrió los ojos. Y cuando me abrió los ojos pude valorar el amor de mi madre. Cometí errores como cualquier mujer porque somos seres humanos. Pero uno no puede ver eso hasta que no se une el Señor con nosotros. No le digo que nosotros nos unimos con el Señor, porque nosotros no nos unimos. El Señor dice en su palabra: no me escogieron vosotros a mí, yo, dice el Señor, yo los escogí a ustedes. No me importó cómo eran, no me importaban, yo los escogí, yo los traje a mí. El Señor nos unió a Él. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Estamos comprendiendo, denle la gloria. Hay libertad en esta noche para ensaltar. Si alguien siente decir gloria a Dios, si alguien siente decir aleluya, vamos a ensaltar el nombre, que porque para eso nos hemos reunido en esta noche, para hacerle una fiesta, para celebrar al único que merece toda la gloria y toda la honra, para nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Estamos comprendiendo? Pero vemos que es fácil echarle la culpa a Satanás. Si Satanás lo único que hace es hablarnos al oído, la decisión es nuestra. Pero bueno, es para echarle la culpa a otro. ¿Y quién tiene que pagar los platos rotos? Satanás. Pero quien tomó la decisión es uno como ser humano. ¿Sí me está comprendiendo? Aquí el asunto es que de pronto cometemos errores, y el error es separarnos de la presencia de Dios. Porque, mire, vuelva por favor al capítulo 17, verso 21. Juan capítulo 17, verso 21. Y dice el verso 21. ¿Qué dice el verso 21? Para que todos, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Que andemos cada quien por su lado? ¿Qué quiere? Que todos seamos uno. Pero qué difícil es. Cada uno pensamos diferente. Cada uno tenemos nuestras propias ideas. Uno dice allá, antes de conocer a Cristo, uno decía allá, dice, cada cabeza es un mundo. Y es una tremenda verdad. Porque cada uno pensamos a nuestra manera. Y hace muchos años Dios me dio una enseñanza de lo que era la obediencia. Aquí está mi hermana Berta y está mi hermano Omar, que estamos por allá en el año 96, 97. Estamos en la iglesia y me sentaron en la iglesia. Vino un hermanito que estaba a cargo de pronto de todas las iglesias, y por ahí vino y me sentó por 6 meses. ¡Ah, qué mal me sentí! Me sentí mal. Y de pronto agarré resentimiento contra aquel hermano, pues ni modo que no. Y yo era el encargado que estaba en la obra. Y vino un superior y me dijo, siéntate, aprende. Y yo le dije al hermano, usted no ama las almas. ¿Qué va a andar amando? Mire, vino a correrlas y yo ando buscando cómo traerlas. Y usted viene y me las corre. Si nosotros no tenemos cuidado, porque ya cuando él me sentó, ¿qué cree que pensé yo? Que yo era mejor que él. Aunque haya tenido yo razón, Dios me enseñó algo maravilloso de lo que es la unidad. Y cuando digo me enseñó algo maravilloso de lo que es la unidad, porque en mi rebeldía me invitaron pastores de otros lugares a predicar,
me escuchaban por ahí porque el pastor Rafael Rodríguez ponía las predicaciones por ahí y me anunciaba que iba a estar en una iglesia predicando, y de alguna manera me conocían algunos pastores. Y hubo pastores que me decían: hermano, véngase, que al cabo ya lo están desperdiciando el talento que Dios le ha dado. Acá necesitamos, acá lo ocupamos. Y hubo varios pastores y uno que me insistió mucho. Y de tanto que me insistió, casi me persuade. Y cuando ya le iba a decir que sí, el Señor me recordó a David y al rey Saúl. Porque David siempre trató a Saúl, aunque le quiso quitar la vida, siempre lo trató como el ungido del Señor. Y cuando el Señor me enseñó esto, de pronto como que me dijo: tú podrás decir que el hermano fulanito es un impío que no tiene temor de Dios porque te sentó, pero ¿quién lo puso ahí? Pues tú, Señor. Y si yo lo puse ahí, ¿cómo te pones tú? Y lo que yo aprendí es que el estar unido es que yo deje de pensar completamente y que sea siempre el Señor pensando por mí, perfectamente unidos a Cristo. ¿Sí me está comprendiendo? Porque cuando Cristo vino a esta tierra, hermanos, Él claramente, mire, volvamos por favor ahí al capítulo 17 y veamos del verso 15 hacia adelante. Podíamos leer desde el verso 1, pero vamos al verso 15 hacia adelante. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 17, verso 15. ¿Qué dice? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjese bien lo que está diciendo el Señor. El Señor sabía que nos iba a ir como en feria. Y dice: dice el verso, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué dice el verso 18? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjese bien, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo que es uno en el Señor, su carne humanamente. ¿Sí me está comprendiendo? En el Señor es uno nada más. Están unidos. Quiere decir que cuando Él deja su trono de gloria, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 5 hacia adelante, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo. Quiere decir que dejó su poder, dejó su gloria a un lado prácticamente y tomó forma humana. Pero aunque tomó forma humana, Él estaba unido al Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Eran uno. Y al ser uno, aunque fuera la pura carne, Él estaba siendo obediente. Y Él dice en Mateo capítulo 5 verso 17, usted va a la escritura y le dice a aquella gente que había venido a escucharle en el sermón del monte, le dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No, yo no vine a abrogar la ley ni a los profetas, yo vine a cumplir la ley, yo vine a poner en obra la palabra de Dios, porque no había ni un hombre que la pudiera hacer, y Él vino a poner en obra la palabra.
pero era uno en el Señor. Ojalá que me esté comprendiendo. Quiere decir que todo lo que hacía él era lo que estaba en la palabra, cumpliendo la palabra. Y era una unidad perfecta, lo humano con lo divino. Y el humano, él como ser humano tuvo las mismas cosas, las mismas tentaciones que nosotros, pero no pudieron, ni lo vencieron, ni Satanás vino, el tentador vino, nos dice la palabra del Señor. Usted va a Mateo capítulo 4, le empieza a leer del verso 1 hacia adelante, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Y al final de esos 40 días y 40 noches, ¿qué es lo que pasó? Vino el tentador. Y al venir el tentador quería de pronto sacarlo, pero él era uno en el Señor, de tal manera que aunque estaba Satanás queriendo de pronto someter a la humanidad, era uno en el Señor, y como era uno, Satanás no tenía poder. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y si nosotros somos uno, que seamos uno nosotros los que estamos aquí en Cristo, oiga, vamos a ser más que vencedores. No porque nosotros podamos, sino porque el que puede está en nosotros. Pero eso, hermano, lo vamos de pronto a lograr, si usted quiere verlo de esa manera, solamente buscando la presencia de Dios. Y qué bueno, hermanos, que estamos en esta noche aquí, porque quiere decir que nos estamos esforzando por ser uno en el Señor. Y en esta noche nos une el que alabemos, glorifiquemos el nombre poderoso del Señor, el que juntos levantemos nuestras manos para ensaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que el nombre del Señor sea glorificado. Yo busco, hay veces que me encuentro hermanos que están hablando de la palabra, y cuando paso, a veces me llaman, pero como que le saco la vuelta, porque esas son cosas peligrosas. No sé si me está comprendiendo. Y son cosas peligrosas porque ya empezamos a hablar de la palabra y ya nos creemos unos tremendos conocedores, y terminamos molestos, terminamos discutiendo y terminamos separados. Pero lo primero que nos separamos fue de la presencia de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque leíamos que Pablo, cuando le está escribiendo a Timoteo, le dice: de las cuales cosas apartándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, creyendo ser doctores de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que afirman. Y de pronto era la situación. Pero hay un propósito, hay un objetivo de parte de Dios para la iglesia, que es la manera que vamos a poder mantenernos perfectamente unidos. Es lo que Pablo le dice a la iglesia de Efeso, pero se está dirigiendo a Timoteo. El propósito de este mandamiento, el verso 5 del capítulo 1 de Primera de Timoteo, si quiere anotarlo para que lo vea después. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Cuando la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, de pronto estaban en la misma condición que venía, yo le decía, con rencor con mi madre, que venía con tantas cosas en mi mente, que mi corazón no estaba limpio, estaba sucio, había un montón de basura acá dentro. ¿Sí me está comprendiendo?
Venía una basura en lo espiritual, algo que perjudicaba, algo que me separaba, que era el pecado de la misma presencia del Señor. Mi mismo pecado no me dejaba acercarme a Cristo, y como no me dejaba acercarme y yo no podía acercarme, vino Cristo, bendito sea el nombre del Señor, y Él vino y se acercó a mí y me hizo uno en Cristo, y al hacerme uno en Cristo limpió mi iniquidad, limpió mi pecado, limpió mi maldad, limpió todo prácticamente, y dejó un corazón limpiecito que ya no volvió a tener resentimiento para con mi madre. Ya hubo algo diferente, ya había de pronto una conciencia buena dentro de mí y una fe genuina al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Señor me hizo uno con Él. ¿Sí me está comprendiendo? Pero con el paso de los años, el corazón se vuelve a ensuciar. ¿Sí me está comprendiendo? Porque de pronto una hermana no nos saludó, o un hermano no le saludó, o el hermano Marcos no le saludó. Uy, es uno de los que le ayuda al pastor, y no le saludó. Ya no voy a ir. Pero lo que pasa es que no tenemos cuidado. Si nosotros buscamos, cuando eso venga, buscamos la presencia de Dios. Voy a decir, oiga, si yo vengo y me gozo en la presencia de Dios, y de pronto levanto mis manos y empiezo a sentir un escalofrío, empiezo a sentir algo bonito, algo precioso que me va llenando y me va inundando, ¿qué me importa si el hermano Marcos no me saludó? Que ni me salude, pues al fin de cabo no vengo a verlo a él, yo vengo a la presencia bendita del Señor, y uno se mete en la presencia y todo aquello se queda en el olvido. No hay más, sigue el corazón limpio, porque estamos unidos a Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo cuando está escribiendo a la iglesia de los Corintios, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y para estar perfectamente unidos no podemos andar con nuestras interpretaciones. Para estar perfectamente unidos hay que venir a los pies de Cristo, buscar la presencia de Dios, llenarnos del Señor, y que sea Cristo, 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 Cristo en nosotros, para mantenernos unidos. ¿Sí estamos comprendiendo? ¿Cuál es la oración que el Señor hace? Señor, que sean uno. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Para agradar a Dios hay que ser uno, hermano. No que andemos cada quien con las cosas. Mire, a mí me llama la atención cómo es que llega a los oídos de Pablo por la familia de Cloé, que en la iglesia de Corintios, y es más, quiero que por favor vaya a 2 de Corintios capítulo 7 verso 8. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto nos estamos gozando? Vaya por favor a 2 de Corintios capítulo 7. Espero que mi mente, verso 8. ¿Ya lo tiene? Mire, ¿qué dice el verso 8? Fíjese bien, porque aunque os concristé con la carta, ahí deténgase. Cuando está escribiendo Pablo, esta es la segunda carta que escribe a la iglesia de los Corintios. Y viene a su mente que en la primera carta que les mandó, los concristó, les dijo cosas que le rasgaron el corazón a los corintios, los hizo sentir mal. ¿Sí me está comprendiendo? Hizo de pronto que se estremecieran. ¿Y qué es lo que le escribía? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que estén perfectamente unidos. Y cuando lee el verso 11, el verso 12 de 1 de Corintios capítulo 1, usted va a leer y va a entender
que dice, porque he sabido por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones. Unos dicen que son de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolos y otro de Cristo. La iglesia de los Corintios ya no estaba unida, ¿sí me está comprendiendo? Ya había de pronto que unos jalaban con uno, otros, pero ya estaba dividida la iglesia. ¿Y cuál es la petición del Señor? Que sean uno. No que cada quien jale para su parte con su, que seamos uno. Pablo sabía bien esto. Y a mí me llama mucho y me gozo de pronto de ver que Pablo está diciéndole, y lo que dice el verso 8, que en esa primera carta los conquistó. O sea, él supo, al saber, les manda la carta, y lo que les manda a decir les causó tristeza, pero les abrió los ojos espirituales, pudieron recapacitar. Miren lo que, sigamos leyendo, por favor. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 8. ¿Ya lo tiene otra vez? Porque, santo, qué rápido pasa el tiempo. Porque aunque os contristé con la carta, ¿qué dice? No me pesa, aunque entonces lo lamenté. Fíjese bien, Pablo diciendo, claro, ya había pasado un tiempecito y está dando testimonio Pablo de lo que sintió él. Escribí una carta, me di cuenta que les causó dolor, les causó tristeza, se constringieron allí en su espíritu. De pronto su corazoncito se sintió apretado, se sintió apachurrado, decimos allá en mi tierra. Y empezaron a llorar, se lamentaron. Y dice Pablo, no me pesa, aunque por un tiempo lo lamenté. Quiere decir que cuando se dio cuenta que lo que les escribió les causó dolor en el alma, lo lamentó por unos instantes. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta por algún tiempo os conquistó. Y el verso 9, ¿qué dice? Ahora me gozo, no porque hayáis sido conquistados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. En otras palabras, la carta provocó que aquellas cositas que había en la iglesia, que unos calaban por una parte, otros para otra, como que les abrió el entendimiento y se dieron cuenta que debían estar perfectamente unidos, que no tenía que haber aquellas cosas. Los despertó. Haga de cuenta que aquella carta, como cuando de pronto viene alguien y los sacude a ustedes, como cuando se está durmiendo uno, viene alguien y los sacude ahí. No sé si son ejemplos de pronto un poquito burdos si usted quiere, pero es para que me pueda comprender. ¿Sí me está comprendiendo? Alguien se ha estado durmiendo por ahí y de pronto viene alguien, ya está medio cabeceando, y viene alguien y lo sacude por ahí y de pronto se pone alerta. Y esa carta es como que de pronto el Señor por medio de Pablo los estaba alertando, porque se estaban durmiendo en sus laureles y se estaban desviando de estar unidos a Cristo, y estaba habiendo división, y de pronto eso iba a causar problemas. Pero lo que el Señor quiere es que la iglesia se mantenga todo el tiempo unida, que seamos uno en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, que podamos abrir los ojos espirituales. Y hermano, nosotros entre los predicadores, estamos tremendos, empezando por para que nadie se sienta mal. Aquí hay predicadores, no lo estoy diciendo, yo soy el problema. Y qué bueno, porque siento que Dios me habla a mí, me corrige para que no ande con esas cositas. He aprendido, porque antes era bueno aquí yo tengo toda la libertad, porque estoy predicando la palabra del Señor. Pero allá abajo no me va a ver a mí, a menos que alguien me pregunte. Pero que yo me arrime a una plática que tienen hermanos de la palabra del Señor, busco hacerme a un lado,
porque sé que hay peligro. Es una lucecita roja que a mí me está enseñando el Señor. Porque voy a caer en el juego de quererme creer maestro de la ley. Y salgo con mi domingo 7, como decía mi mamá. Y ya salimos peleados. Y ya no nos hablamos. Y eso es tan sencillo, hermanos. Dejé que se ensuciara de nuevo mi corazón, porque mi corazón tiene que estar apegado a Cristo. Hermanos preciosos, lindos, si creemos saber de la palabra y de pronto, yo creo que hemos tenido experiencia que de pronto no coincidimos en algo y ya empezamos a sentirnos mal, empezamos como a cambiar de color. Si aunque sea morenito se me enoja cuando me molesto, ¿verdad? No puedo camuflajear ahí que de pronto me estoy poniendo coloradito así, se ponen los cachetes así medio chapeteados de pronto, pero no es de que sea contento, sino de pronto empezamos a encender porque de pronto, y hermanos, he aprendido eso, a no tratar, busco sacarle la vuelta. Si alguien me quiere hacer plática, de pronto busco tener mucho cuidado, no involucrarme mucho ahí, porque hay peligro, porque puede ser que salga el Marcos viejo y quiera creerse mucho, y en lugar de ser de bendición sea de tropiezo y termine dividiendo. Pero aquí en el púlpito Dios me da la libertad para predicar la palabra del Señor, y yo no vengo a hablarte de mí, vengo a hablarte de la bendita palabra del Señor. Vengo a hablarte lo que el Señor quiere, y lo que el Señor quiere es que la iglesia sea una aquí mismo, pero que seamos uno en el Señor también. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para lograr eso necesitamos buscar, gracias hermanito, necesitamos buscar la presencia de Dios. ¿Sí estamos comprendiendo? Y yo creo que el que tengamos estas reuniones por la noche es una cosa maravillosa, buena, buenísima. Porque no estamos buscando buscar lo nuestro. Hemos venido para exaltar, hemos venido para glorificar, hemos venido a gozarnos en la presencia bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores, para ser uno en el Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Y eso es lo más importante. Bueno fuera que tuviéramos estas reuniones más seguidas. Va a decir a los hermanos: ¿y por qué no las hacemos, hermano? ¿Verdad? Dice la hermana: amén. Y buscamos más de la presencia de Dios. Y es importante, hermanos, porque entre más busquemos del Señor, más unidos estamos. Miren, hermanos, yo a veces veo, no estoy ciego, y veo cuando los hermanos de pronto empiezan a menguar espiritualmente. Dejan de asistir a la iglesia y la cosa se empieza a enfriar. Y aquel hermano que venía constantemente ya llega por allá de vez en cuando, ya lo empieza a ver medio frillón cuando llega a la iglesia. Ya empieza a tener más problemas en el hogar. Y es porque nos estamos retirando. El Señor está en todas partes. Está en la casa. Cuando usted entra al baño, ahí está el Señor. Pero por algo el Señor dijo que teníamos que congregarnos. Porque cuando nos venimos y nos congregamos, como que se siente un ambiente más precioso. ¿Sí me está comprendiendo? Si usted deja, yo he escuchado al pastor predicar, a veces ha puesto ejemplos de que si de pronto está un tizón ahí en la lumbre y lo saca el tizón de la lumbre y lo pone aparte, se apaga, pero aquellos que están juntos siguen ardiendo. Y cuando venimos a la iglesia, es de pronto, si alguien venía así medio frillón, ¿sí me está comprendiendo espiritualmente? Si venía así como medio apagadón de pronto, y de pronto ve al hermano Fran ahí contento, alabando, gozándose, y de pronto ve al hermano otro hermano, y de pronto empieza a ver un ambiente diferente, y como que lo empieza a contagiar, como que aquel que venía apagadón empieza a agarrar calorcita espiritual, y el Señor lo está trayendo y nos hace uno en el Señor, y le hacemos una fiesta al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Señor lo que está buscando cuando venimos a la iglesia es que estemos más unidos, que seamos más en Cristo. Cuando salimos somos nosotros, llegamos aquí es más Cristo, y entre más estemos en Cristo,
No es que lo quiera tener todos los días en la iglesia, hermano, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Si siente que le estoy poniendo carga, reclámele al Dios. Hebreos, es más, léalo usted mismo, Hebreos 10:25. La iglesia primitiva, ay Señor, yo me meto en problemas. No se reunía cada domingo, todos los días. Y aquí abrimos todos los días, con un propósito de unirnos aquí en este lugar como uno solo, para ensaltar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y darle toda la gloria, toda la honra, que el Señor se la merece. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Si hay algo que nos enseña la palabra de Dios a través de Pablo el apóstol, es que nos insta a la unidad. Siempre nos insta a la unidad. Pero esa es la petición del mismo Señor Jesús, que seamos uno. Y me llama la atención de pronto. Regresemos por favor a 1 Corintios capítulo 1 y el verso 10. Y la parte final del verso 10 es lo que el Señor Jesús está rogando en esa petición. Y ya la iglesia de los Corintios, unos decían que era de Pablo. No, hombre, si supieras qué tremendo mensaje da Pablo. Ay, yo cómo me gozo. Y el otro venía, no, olvídate. No, si alguien sabe predicar es Pedro. Y viene el que de pronto iba con cepas y andaban cada uno por su parte. Y estaban dividiéndose. Eso era dentro de la misma iglesia de los Corintios. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Sabe? Yo gracias a Dios le doy porque ya tenemos algunos años. Pero en mis primeros 10 años predicando, como que de pronto uno quería que el escuchar que uno era mejor predicador que otro. Hoy ya han pasado los años, he comprendido la palabra, pero no fue así siempre. Y sé que el Señor puede usar a quien Él quiera y como Él quiera. Y que Dios nos ha dado a cada uno lo que nos corresponde. ¿Y por qué no tenemos por qué andar de pronto con celos? ¿Quién predica mejor o quién? No, tenemos que abrir nuestro corazoncito a quien predique, porque el que predica no está predicando de él, está predicando la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios es el que se va a glorificar. ¿Sí me está comprendiendo? Dios siempre. Pero lo que Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, para empezar, lo que le dolió, lo que hizo que se concristara aquel pueblo, es lo que le está diciendo. Una vez más el verso 10 de 1 Corintios capítulo 1. Os ruego, fíjese, es que hay tremendas enseñanzas. Por favor, ¿qué dice el verso 20 del capítulo 17 de Juan? ¿Cómo empieza el Señor? Mas no ruego solamente por estos, o sea, no solamente estoy pidiendo por los que anduvieron conmigo, no. Pero hay un ruego. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Y Pablo está diciendo por el Espíritu, porque era el Señor en Pablo. Y lo que dice es: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Y sabe qué es hablar todos una misma cosa? Es hablar de Cristo.
y crucificado que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pablo, vea lo que dice el verso 1 y el verso 2 de 1 Corintios capítulo 2. Y Pablo le está diciendo a estos que le está escribiendo lo que se propuso en el corazón. Y dice el verso 1 del capítulo 2: cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. En otras palabras, lo que Pablo iba presentando era nada más Cristo, 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 Cristo. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti, y los iba uniendo a Cristo. No andaba que de pronto era mejor que los demás. Y se lo está diciendo, como diciendo, no tienen por qué atenerme por el número 1 entre ustedes. No, porque nada más hay un número 1 y no hay 2, nada más hay uno, y este es Cristo, 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 Cristo solamente, bendito. Pero porque estaba unido a Cristo, era uno en Cristo, y por eso los demás estaban siendo bendecidos por el mensaje, porque esa es la petición, que sean uno como tú y yo somos uno. Y ruego no solamente por los que de pronto anduvieron conmigo, no, ruego por los que van a creer en mí, a los que ellos les hablen. ¿Y de quién les iba a hablar los discípulos? Iban a hablar de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero uno decía, pero es que yo soy linaje de Abraham, desde allá, y yo nunca he sido esclavo de nadie. Pues será el sereno, serás que de pronto eres de la descendencia de Abraham y traigas ese linaje y traerás esa genealogía. Pero esto queda aparte, porque nada más hay uno, y no fue Abraham, fue el Cristo de la gloria, fue Jesús que vino a esta tierra, murió, subió a la cruz del Calvario en sacrificio por nosotros y murió por nosotros, pero presentando a Cristo siempre. No de pronto genealogías, sino venía presentando a Cristo. Y Pablo se los dice a ellos: yo me propuse cuando estuve entre vosotros que les fui a dar testimonio de Dios. No dijo que él iba, o que cambió, que tuvo. Yo antes presentaba lo que Dios había hecho y decía, voy a dar mi testimonio. Pero cuando leí esta porción dije, ay Señor, pues si no tengo testimonio. El que tiene el testimonio de que cambia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que hace todo, bendito sea el nombre del Señor. Pero si estamos unidos a Cristo, somos uno. Pero para ser uno, hermanos, necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos llene. Necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos sature. ¿Y qué le parece si se pone de pie? Invitamos al grupo de alabanza y buscamos la presencia de Dios en la alabanza.